Y llegó la Navidad, esa época del año en el que las familias se unen, los centros comerciales estallan, las calles se llenan de Papá Noeles y los niños hacen muñecos de nieve por doquier. Pero como pueden ver, donde estamos no es un centro comercial, ni hay nieve, ni es que importe tanto Papá Noel. Estamos en Cusco, Perú, para ser más exactos, en la Plaza Mayor. Este es un lugar muy turístico y muy conocido, y acá cada Navidad se celebra el Santuranticuy. Esta es una feria que data del siglo XVI y que hasta hoy sigue presente. Es patrimonio cultural de la nación y cada 24 reúne a gran parte de la población del Cusco para celebrar la Navidad. Yo soy Alejandro Linares y acompáñenme a ver cómo se viven las Navidades en Cusco, Perú. Santuranticuy significa venta de santos, y es que lo que principalmente podemos encontrar en esta feria son las figuras que son utilizadas para arreglar los nacimientos en las casas de las personas. Estos son hechos en distintas partes del Cusco y hasta de otros lugares del Perú, como pueden ser los que están hechos en Pucará y que son característicos por su torito. Nosotros venimos de acá de Puno, a Pucará, distrito de Pucará. Nosotros lo elaboramos, el torito de Pucará, que significa fortaleza y protección del hogar, que nos protege, nos cuida y bastante suerte en la pareja nos trae. Un dato muy interesante es que a esta feria llegan centenares de artesanos. Muchos de estos son de generación en generación y llevan años vendiendo en esta feria, que como ya les dije antes, data desde el siglo XVI. ¿Hace cuántos años que lleva vendiendo acá? Yo vengo desde mi niñez, desde lo que he nacido, a los 6 meses he venido. Acá inclusive tengo mi foto, blanco y negro, de ahí a esos años había sido. Hace 20 años yo trabajo el torito de Pucará. Hace más años trabajó mis abuelos Octavio López, que es mi mamá, Victoria López, que trabaja. Mis abuelos todavía trabajaban y también nosotros, los nietos, bisnietos, seguimos trabajando en la artesanía. También podemos encontrar las denominadas hierberas. Ellas traen hierbas de diferentes partes del Cusco, cada una en su zona, y estas son utilizadas para adornar los nacimientos de la gente. Esto es salvajina para el nacimiento del niño, para decorar al niño. Eso se trae del cerro, de los barrancos, donde hay hasta espina. ¿De qué zona ha traído su salvajina? Esto es de Molibamba, Urcus, más allá. Bueno, señor, buenos días. Ari no hay producto para mi campo, manda producto en sotin paco, pa hecho. Sitio iko taps kak unyichilet kuang kumana sitio iko anchi bendi kunai ko pakin unyichilep tieko. Que cascarilla, pasto verde, palito, chico na sotin chi na chakuna. Seguimos caminando por la Plaza Mayor y vemos que también podemos encontrar artesanías hechas con temática cusqueña. Hola, ¿cómo está? ¿Me puede explicar más sobre sus productos? Acá estoy vendiendo yo lo que yo produzco, lo que yo tejo, lo que yo hago. Estos son unos zapatitos que se saca en pastillas. Son 8 pastillas por un zapato. Si es un par, son 16 pastillas, lo junto, me hace un par. Entonces yo mismo, estos también los hago yo mismo. Los monederos también son de cuero, que también hace poco nos ha enseñado en Omapec. Yo tengo una hijita con discapacidad, entonces yo trabajo por ella. El profesor nos ha enseñado a comprarnos cuero, a pintar, a hacer los moldes, todo. Todo el profesor nos ha enseñado. Ya nosotros, ya al hacer los moldes, lo pintamos, lo hacemos las figuras, lo remallamos, le ponemos todas estas cositas y ya para vender hacia el público ya nos sale. Pero sin duda la estrella y la imagen ícono de esta feria es el niño Manuelito. El niño Manuelito tradicional del Cusco tiene cosas muy peculiares, como son sus ojos de vidrio, el paladar de vidrio, o que está hecho en base de pasta de arroz. Hay que ver más sobre estos niños ahora mismo. Bueno, los niños los hace mi familia, la familia Flores Amao. Es desde que mi papá todavía
les he enseñado prácticamente a toda mi familia a hacer los niños. Salimos todos los años al Santuranticuy y bueno, le podría mostrar que ese es el niño de la paz. Este es el niño divino, el que está mirando arriba. Y el tradicional niño de la espina, ¿no? Este es el niño travieso de la espina, es tradicional del Cusco porque sale a jugar el niño y como ven, en la parte de su piecito se hace una herida, ¿no? El niño de la felicidad, el niño divino, el niño echado, el niño recostado, el niño dormilón, como podemos ver sus ojitos recién se están abriendo. El material de los niños es pasta preparada de arroz, sus ojos son de cristal, el paladar es de cristal y el cabello es natural. Nos hemos encontrado con una de las imágenes más tradicionales quizás de esta feria, son las imágenes de cuellos largos. ¿Nos podría explicar más sobre esto? Los cuellos largos representan a los camélidos, como la llama, o la alpaca. Yo vengo de un legado que es mi padre Hilario Mendívil, soy la hija Juana Mendívil. Continuamos con el arte, con el mismo estilo, con un diferente acabado. Siempre hay que innovar y hay que darle un poco más de prestancia. Ahora se le aplica láminas de pan de oro y de bronce y óleos que duran más de 200 años, ¿no? Volver al Santuranticuy para nosotros después casi de 30 años es un orgullo muy grande, pero me encuentro con una sorpresa muy grata. Soy muy sincera y muy franca. Vino un jurado que es el doctor Abraham Valencia y me dice, ¿qué es esta cochinada? Tratar a un arte que un legado continúa. Ya lloré, ya sufrí ahora hace poco, pero duele mucho que un legado haga un esfuerzo por continuar y no desaparezca el arte, porque este arte tiene trayectoria y ha recorrido el mundo, pero que un jurado debería limitarse a dar ese tipo de calificaciones al arte. La familia Mendívil ya hace cuántos años lleva haciendo este tipo de arte. En tradición de arte pasamos el siglo y medio y en estilo de arte 80 años. Por eso te digo, es un legado que continuamos por mi padre y los hermanos, los hijos, nuestros esposos. Continuamos con este arte, es un orgullo para mí, es mi universidad, mi padre, y continuar con esto es un orgullo. Y lo que más me alegra es que hay mucha gente que festeja que Mendívil haya vuelto al Santuranticuy este año. Lógicamente que todos los años está mi nacimiento en el centro, pero que estemos exhibiendo acá en el Santuranticuy, esa es la mejor condecoración para mí. ¿Cuáles fueron los últimos logros que tuvieron con el arte de estas figuras? Este último logro es haber exhibido o está en exhibición en Palacio de Gobierno el nacimiento Mendívil, todo con láminas de oro de 24 quilates. Y en Marsella, Francia, también el Palacio de Gobierno está exhibiéndose el nacimiento Mendívil de 1,60 m, un poco menos que el que está en la Plaza Central. Obtener logros a nivel internacional es para mi Cusco, no es para mí. Me siento orgullosa de que siga logrando el arte Mendívil, logrando éxitos. La primera Virgen embarazada lo tiene el Papa Juan Pablo y lo vi en el Museo del Vaticano, me emocionó de bastante. Y le regalé también al Papa Francisco en el Vaticano. Vamos todos, alegría, cantaremos alegría, bailaremos alegría. En esta oportunidad quien les habla es Oscar Ravelo Follana, artista del Cusco. Para este Santuranticuy hemos hecho nuestras obras. En este instante lo puede ver a San Cristóbal, trabajo hecho tal como es el mismo San Cristóbal del barrio de San Cristóbal. Sí, así es. ¿Cuántas horas de trabajo están acá? Este trabajo lo he realizado durante 2 años, porque primero se tenía que hacer el rostro y no estaba a mi agrado y todo eso. Han habido muchos cambios para realizar estas obras. ¿Qué hace que el niño Manuelito Cusqueño sea el niño Manuelito Cusqueño? Bueno, en realidad las características que tiene un niño Manuelito es el pelo natural, el ojo de cristal, el paladar, sus dientes, su lengua, su ombligo, sus tetillas y el sexo. El sexo es bien particular en un niño Manuelito Cusqueño. Si no tienes sexo, no es un niño Manuelito Cusqueño. Como le decía, el pelo natural, el ojo de cristal, sus dientes y su lengua.
La particularidad que le decía de un niño manuelito cusqueño es de que tenga su sexo. Sí. Normalmente está cubierto, ¿no? Normalmente en otros trabajos, así como le decía, está cubierto. Pero al niño nosotros le podemos cambiar de ropa, le podemos poner trajes típicos y a la usanza que uno quiere, ¿no? En este caso está con este traje que también se asemeja a lo que es el esgrafiado de mis obras, ¿no? Al Rey de los cielos, vamos, vamos a adorar. Y bueno, desde acá, desde el tradicional nacimiento Mendívil, despedimos este video. Espero que les haya gustado ver cómo se celebran las Navidades en Cusco, Perú, que es algo muy tradicional y muy lindo, la verdad. Recuerden que si quieren ver más videos, dejar su like, comentar, compartir y decirme en los comentarios qué quieren ver en la próxima. Adiós.